Bien, jóvenes. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy, continuando con la factorización de formas notables de polinomio, viendo el caso de un trinomio cuadrado perfecto y demás, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que nos dice que un trinomio cuadrado perfecto es el cuadrado de un binomio y tiene la siguiente forma. Es decir, un trinomio cuadrado perfecto se define como esta forma, sí. Como dice, es el cuadrado de un binomio. Recuerden que habíamos visto que un polinomio es el conjunto de varias expresiones algebraicas. Y, y esas expresiones algebraicas podrían ser un monomio, que cuando es un término de una expresión algebraica, binomio cuando son dos, o trinomio cuando son tres. Entonces, aquí nos habla que un trinomio cuadrado perfecto es el cuadrado de un binomio y tiene la siguiente forma. Es decir, si vemos esto que está aquí, esta expresión que está aquí, lo que está a la izquierda, se puede ver, lo que está a la izquierda, es un trinomio cuadrado perfecto, que vemos que dice u cuadrado más 2 veces u por b más b al cuadrado. Eso es lo que se conoce como un trinomio cuadrado perfecto. Y si tenemos que factorizar ese trinomio cuadrado perfecto, al factorizarlo se convierte en un binomio al cuadrado, que sería de la forma u más b elevado al cuadrado. Fíjense que si el primer signo o el signo que es del segundo término, porque fíjense que este trinomio se conforma por tres términos, primer término, segundo término y tercer término. Si el signo del segundo término, que en este caso es positivo, si el signo es positivo, fíjense que al hacer la factorización, yo tengo que el signo aquí del binomio va a ser positivo. Pero al contrario, yo tengo un trinomio cuadrado perfecto en el cual el signo del segundo término es negativo. Al factorizar, el signo que voy a tener en el binomio al cuadrado va a ser negativo. Fíjense que aquí tenemos, en el caso del trinomio cuadrado perfecto, cuando lo factorizamos los dos casos. El caso cuando este signo es positivo, cómo se va a factorizar, y el caso cuando el signo sea negativo, cómo se factoriza. Aquí vemos que dice, observe que los términos primero y último son cuadrados y que el término del medio es el doble del producto de u por b. Si esto que está aquí no hace referencia a lo que vemos aquí, que el primer término y el último están elevados al cuadrado y que el término del medio no es más que dos veces el producto del primer término por el segundo. Solamente que aquí cuando es positivo, al factorizarlo va a tener esta forma y aquí cuando es negativo va a tener esta forma. Si vemos este ejemplo que está aquí abajo, dice lo siguiente: factorice cada uno de los trinomios siguientes. X cuadrado menos 10x más 5. Y el caso B, 16x cuadrado más 24x más 9. Entonces, el caso A, si lo factorizamos, tenemos aquí x cuadrado menos 10x más 25. Tenemos que convertirlo de esta forma a, sí, de esta forma a esta. ¿Por qué hablo de esta forma en particular? Porque fíjense que en este trinomio el signo del segundo es negativo. Por tanto, al factorizarlo tenemos que ver este caso. Que si tenemos un trinomio cuadrado perfecto, donde el signo del segundo es negativo, al factorizarlo va a ser de esta forma que va a quedar. Entonces, para factorizar yo tengo que saber cuánto vale u y cuánto vale b. Entonces, para hacer eso yo veo lo siguiente. Yo tengo x cuadrado menos 10, pero el 10 yo lo puedo descomponer en 2 por 5. Y el último término es 25. Pero realmente, fíjense que ahí te dice que tú tienes b al cuadrado. Si yo tengo 25 y yo quiero reescribir a 25 de esta forma, yo lo escribiría como 5 al cuadrado. Donde recuerden que esto es una forma exponencial, donde la base es 5 y el exponente es 2. Y dijimos que 5 al cuadrado sería como multiplicar 5 el mismo dos veces. Por tanto, 5 por 5 sería 25. Entonces, este trinomio cuadrado perfecto lo hemos descompuesto en esta forma. Al hacerlo, observamos cuáles son los términos de u y b. Por tanto, podemos ver que al factorizar tenemos
que la factorización del trinomio cuadrado perfecto sería la raíz del primero, que sería x, raíz del primero, el signo del segundo, que sería menos, y la raíz del tercero, que sería 5. Sí, al descomponer aquí, yo tengo el primer término, x, el signo del segundo, que sería menos, y el signo del tercero, que sería 5. Bielka, levanta la mano. Sí, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Ahora mismo, ustedes, obviamente el libro se lo expresa así, que lo descompongan para que ustedes vayan notando cómo se aplica la fórmula de factorización, que es este caso, cómo ustedes pasan de aquí hasta aquí. Y por eso, inicialmente, el libro, los ejemplos, o en estos ejemplos se lo va descomponiendo para que ustedes vean cómo que se llega de esta forma a esta forma. Pero ustedes se darán cuenta que con el tiempo, ya ustedes al ver un trinomio cuadrado perfecto simplemente van a saber cómo factorizarlo de manera automática. Ustedes van a llegar un tiempo de que practicando, haciendo sus ejercicios, verán que cada vez que tengan un trinomio, yo tengo el trinomio, yo sé que factorizarlo, yo voy a tener, eso es simplemente x menos 5 elevado al cuadrado, ya. Pero inicialmente, una forma para que ustedes vayan viendo cuáles son los términos que tienen que ir usando, si quién es U, quién es B y eso, lo recomendable es hacer como se ve aquí, ir descomponiendo el trinomio para así ir viendo cuáles son los términos de U y de B. Pero si ya ustedes de manera rápida pueden ver un trinomio cuadrado perfecto y lo pueden factorizar, tampoco hay problema. Pero esta forma simplemente es una vía para que ustedes puedan inicialmente, digamos, buscar o ver de manera sencilla cuáles son los términos que van en la fórmula de la factorización. Con eso te respondo la pregunta, Bielka. ¿Necesitas otra aclaración? Ok, bien. Veamos el caso B. Dice que el caso B sería 16x cuadrado más 24x más 9. Entonces, si descomponemos ese trinomio, fíjense que el signo del segundo es positivo. Por tanto, si yo voy a factorizarlo, sería bajo este caso. Cuando yo tengo un trinomio cuadrado perfecto, que el segundo término es positivo. Así que debería quedar así. U más b elevado al cuadrado. Por tanto, yo tengo que descomponer ese polinomio para identificar quién es U y quién es B. Al descomponerlo, tengo lo siguiente. 16x cuadrado, descomponiendo sería 4x elevado al cuadrado, donde 4x la base y el exponente sería el 2. Si usted eleva 4x al cuadrado, recuerde que sería 4 al cuadrado sería 16 y x al cuadrado sería x cuadrado. Es decir, que 16x cuadrado sería 4x elevado a la 2. Si descompongo el 24 se descompone como 2 veces 4x por 3. ¿Por qué pongo el 2? Porque fíjese que en la fórmula del trinomio cuadrado perfecto siempre debe aparecer un 2. Entonces, cuando usted descompone el segundo término del trinomio, debe ser el producto de un 2 por la expresión del primer término por el segundo. Fíjese que aquí se lo dice, el trinomio es el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, ya sabemos que el primer término aquí es 4x. Si descomponemos el 24, sabemos que ya por defecto, al descomponerlo debe haber un 2, que ese es lo que está ahí. Sabemos que el primer término es 4x, porque ya lo vimos aquí, 4x. Entonces, si multiplicamos 2 por 4 sería 8. Y yo digo que aquí es 24. Entonces, ¿cuál sería el otro término que me falta para que ese 8, que multiplico aquí, ese 8x, me dé 24x? El 3, que es el que está aquí. Ahora, otra forma también, la que yo puedo ver, que el término que me falta aquí es el 3, es sencillo, es viendo el tercer término. Aquí me dice que es 9, pero si yo compongo el 9, en esta forma que está aquí, 9 sería simplemente 3 al cuadrado. Como 9 es 3 al cuadrado, yo lo puedo reescribir así y ya tengo descompuesto o reescrito una forma más simple de visualizar este trinomio, de forma que yo pueda identificar ya
mi u y quién es u y quién es b, donde u será 4x, míralo aquí, u de este trinomio cuadrado perfecto, u será 4x y b será 3. Entonces, este trinomio cuadrado perfecto factorizado sería 4x más 3 elevado al cuadrado. Si se fijan, básicamente cuando buscamos la factorización del trinomio cuadrado perfecto, lo que hacemos simplemente es buscar la raíz cuadrada del primer término del último. Fíjese, si usted busca raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x al cuadrado le da x. Míralo ahí. El signo del segundo término, menos. Raíz cuadrada de 25, 5. Eso elevado al cuadrado. Y ya usted factorizó ese caso. Igualmente aquí, si usted busca la raíz cuadrada de 16x al cuadrado, le va a dar 4x. Lo hay. Signo del segundo término, positivo. Signo positivo aquí. Y raíz cuadrada de 9, 3. Eso elevado al cuadrado. Recuerden que aquí al final elevamos al cuadrado porque la fórmula dice que ante un trinomio cuadrado perfecto, esta sería la forma que debe seguir. Cuando el signo es positivo, sería esta forma. Cuando el signo es negativo, sería esta forma. ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí? Vamos a quedar hasta el momento. No hay preguntas. Sigamos. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Dice, las siguientes dos fórmulas muestran las sumas y diferencias de cubos. Preste atención a los signos de los términos. Aquí estamos viendo el caso de cuando tengamos una suma de cubos. Déjenme ver algo. Ok, bien. Aquí vamos a tener el caso cuando tenemos suma o diferencia de cubos. Cómo se desarrollan esas expresiones. Y es de la siguiente forma. Si yo tengo u elevado al cubo, u elevado a la 3 o u al cubo, más, más, ahora sí. Si tengo u elevado a la 3 o u al cubo más b elevado a la 3 o b al cubo, y yo tengo que desarrollar esa expresión se desarrolla según la siguiente fórmula, que sería u más b multiplicado por u al cuadrado menos u por b más b al cuadrado. Donde fíjense que si el signo aquí es positivo, como el signo es positivo, el primer signo de este binomio que está aquí será positivo. Pero aquí, cuando escribo el trinomio, fíjense que el signo del segundo va a ser negativo, va a ser distinto. Fíjense que este signo y este son iguales, pero este signo, comparado con el que va aquí, sería contrario, sería el opuesto. Si es positivo aquí, aquí va a ser negativo. Pero, si viéramos una diferencia de cubo, es decir, u al cubo menos b al cubo, tendríamos que desarrollar esa expresión, tendríamos que sería u menos b, donde el signo que acompaña ese binomio sería el mismo, porque aquí es negativo, fíjense que aquí es negativo, multiplicado por u al cuadrado, más u por b, más b al cuadrado, donde fíjense que el signo del segundo término del trinomio es positivo, que es el contrario a este que está aquí. Sí, cuando es negativo, el primer término del binomio o el signo que tiene el binomio va a ser negativo, pero en el trinomio el signo del segundo término va a ser el contrario al del binomio. O sea, aquí es negativo, allí es positivo. Como aquí es positivo, de este lado es negativo. Estas son fórmulas o expresiones para el desarrollo de términos de factorización que deben tener en cuenta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver lo que es la diferencia de cubo. Ejemplo 9, diferencia de cubo. Factorizar la diferencia de cubo. Entonces nos piden que factoricemos esta expresión. X al cubo menos 27. Entonces, como nos están indicando que utilicemos esta diferencia de cubo y vemos que es negativo, fíjense que si al ser negativo nos tenemos que guiar por esta fórmula que está aquí. Y tenemos u al cubo menos b al cubo, sería, al factorizarlo, sería de esta forma que está aquí, que tendríamos que factorizarlo. Tenemos que seguir esta fórmula. Entonces, al hacerlo, lo primero que tenemos que hacer para factorizar, teniendo aquí x al cubo menos 27 al cubo,
es saber quién va a ser U y quién va a ser B. Fíjense aquí, yo voy a ver quién es U y quién es B. Pues yo tengo U al cubo menos B al cubo, pero quién es U y quién es B para yo hacer esta expresión. Entonces, tengo lo siguiente. Y veo que si yo descompongo ese binomio, tengo x al cubo, donde ya yo sé que x al cubo está escrito en una forma simple, no tengo que reescribir nada, pero el 27 tengo que reescribirlo. 27 yo lo puedo escribir como 3 al cubo. Y fíjense que reescribir 27 como 3 al cubo, ya esta forma que está aquí, de x elevado a la 3 menos 3 elevado a la 3, si yo la comparo con esta, es exactamente lo mismo. Por tanto, ya yo sé y puedo identificar quién es U y quién es B. En este caso, U y B serían, para el ejemplo, X y 3. Por tanto, y fíjense aquí lo dice, reescribir 27 como 3 al cubo. Entonces, como ya yo identifiqué quién es U y quién es B, simplemente sigo la fórmula que está aquí. U menos B por U al cuadrado más U por B más B al cuadrado. Entonces tenemos X menos 3 multiplicado por X al cuadrado más 3 por X más 9. Y así entonces yo factorizaría esta diferencia de cubo. Es decir, que de tener x al cubo menos 27, al factorizarlo paso a tener x menos 3 por x cuadrado más 3x más 9. Ahora el ejemplo 10 nos muestra una suma de cubos. Es decir, aquí tenemos una diferencia de cubos, que era aplicando esta expresión de aquí. Y ahora vamos a tener una suma de cubos, es decir, que vamos a aplicar esta expresión que está aquí. Donde dijimos que la única diferencia entre esta expresión y esta eran los signos. Como aquí es negativo, este término comienza negativo, aquí cambia a positivo. Como aquí es más, comienza con más y aquí cambia a menos. Míralo ahí. Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos y al cubo más 8. Lo primero que hago es que esto lo reescribo a una forma que se parezca a lo que está aquí, donde ambos términos están elevados a la 3. Entonces, y al cubo ya está reescrito como tal, así que no hay que poner la mano. Pero el 8, yo tengo que escribirlo de forma que se parezca a esto que está aquí. Entonces yo digo, si descompongo el 8 se puede reescribir como 2 elevado al cubo. Sí, base 2 elevado al exponente 3. Recordemos que 2 al cubo sería como multiplicar 3 veces 2. Sí, el 3 veces el 2 por sí mismo, así 2 por 2 por 2. En este caso, 2 al cubo sería igual a 8. Entonces, ya escrito de esta forma, identificamos quién es Y, identificamos quién es, identificamos quién es U y quién es B. Recuerden que la idea es identificar quién es U y B de esta fórmula para poder usar esta expresión. Y ya habiendo identificado, podemos desarrollar la expresión que está aquí para factorizar esto, que sería y más 2 por y al cuadrado menos 2y más 4. Es decir, y más 2, el y elevado al cuadrado menos el producto de 2 por y más el 2 elevado al cuadrado que sería 4. Aquí, fíjense que tenemos en el ejemplo B 3 por x cuadrado más 64. Tenemos la suma de cubos multiplicada por un valor, que en este caso es 3. Simplemente lo que hacemos para factorizar este caso es que mantenemos el 3 donde está, sí, no lo multiplicamos por lo que está dentro del paréntesis, lo dejamos así como está, y reescribo lo que está adentro del paréntesis. X al cubo ya está escrito, no hay que hacer nada con él. Por el 64 sí. 24 tenemos que reescribirlo como 4 al cubo. De forma tal que al yo identificar quién es U y quién es B, yo utilizo la fórmula de la suma de cubos para factorizar, que es esta que está aquí. Entonces, desarrollado tenemos que factorizado sería x más 4 multiplicado por x al cuadrado menos 4x, que sería el producto de x por 4, más 4 al cuadrado, que sería 16. Y ahí entonces tendría factorizado lo que sería esta suma de cubos. Fíjense que en todo momento el 3 nunca se multiplicó por nada de lo que está aquí adentro, porque la idea al final es factorizar lo que está aquí. Lo factorizamos, si lo reescribimos, lo factorizamos y el 3 se queda multiplicando el desarrollo de esa factorización que está ahí ya hecha. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda?
No hay preguntas, no hay dudas, continuemos. Entonces, trinomio con factores binomiales. Vamos a leer lo que está aquí para entender. Para factorizar un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, use el siguiente modelo. X cuadrado más bx más c igual a los factores de a, igual a los factores de a, igual a los factores de c. Nos dice aquí, el objetivo es hallar una combinación de factores de a y c, tales que los productos externos e internos se sumen al término medio b, x. Por ejemplo, en el trinomio 6x cuadrado más 17x más 5, se puede escribir todas las posibles factorizaciones y determinar cuál tiene productos externos e internos que suman 17. Se puede ver que 2x más 5 por 3x más 1 es la factorización correcta porque los productos externos e internos suman 17. Entonces, tenemos aquí, disculpe, tenemos aquí 2x más 5 por 3x más 1 igual, al desarrollarlo, a esta expresión que está aquí, al sumarlo me da 6x cuadrado más 17x más 5, que es lo que está aquí. Ahora bien, continuamos para ver un ejemplo, que más, en un ejemplo podemos ver más, entender más factible esta parte. Dice, factorizar un trinomio. El coeficiente principal es 1. Me dan este trinomio y me piden factorizarlo. Lo que vamos a hacer para factorizar este trinomio es lo siguiente. Nos dicen, las factorizaciones posibles son las que están aquí. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer, cómo nosotros vamos a factorizar? ¿Cómo nosotros vamos a reconocer realmente cuál es el trinomio que, cuál es la factorización que debemos hacer? Es simple. Déjenme abrir una pizarra virtual para entonces desarrollar ese caso. Que así será más cómodo verlo. Denme un segundo. Déjenme buscar. Denme un segundo, por favor. Vamos a ver, vamos a hacer esto que está aquí. Ahora mismo, denme un segundo. Avanzar, vamos a avanzar. Ok. Vamos a entender lo que está pasando aquí en estos ejercicios. Un momento. Dame un segundito. Oh. Dame un momento, por favor, que tengo un pequeño problema aquí. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos a pasar esto aquí para ponerlo de lado y lado. Entonces ahora sí. Entonces vamos a hacer un poco esto. Ok. Entonces, un segundo más. Vamos a... Ok. Entonces... Entonces, volvamos aquí. Ok. Entonces, un segundito. Vamos a
a hacer esto aquí. Oh, un momentico que hay un inconveniente que tengo con eh, deme, deme un segundo, por favor. Ok, vamos a hacerlo así. Oh, ¿qué está pasando ahora aquí? Mapping. Ok. Deme un momento, jóvenes. Disculpe. Ok, pues si es así, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir un momento y déjenme volver a compartir pantalla. Vamos aquí. Vamos a entonces ahora, vamos a proyectar pantalla de nuevo. Entonces se puede ver una pizarra en blanco, una hoja en blanco. Entonces vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, que fue el que vimos. El ejercicio dice x al cuadrado más, espérense, denme un segundito, por favor. Entonces, vamos a cambiar también para grabar esta pantalla. Vamos a